Nadie en el castillo de Valenbrook conocía realmente al duque. Algunos decían que había perdido el corazón en una guerra lejana, otros que su frialdad escondía un pecado imposible de perdonar. Lo cierto era que el duque Alexander vivía rodeado de silencios, sombras y secretos. Apenas hablaba, apenas miraba, y jamás sonreía. Por eso, cuando Isabella, una humilde cocinera embarazada, llegó al castillo, nadie imaginó que sus destinos estaban a punto de entrelazarse. Isabella venía huyendo del desprecio. Su familia la había expulsado al descubrir su embarazo sin marido. En el pueblo, las miradas eran cuchillos. Nadie quiso darle trabajo, excepto el castillo del duque misterioso, donde nadie hacía preguntas y el silencio era ley. Desde el primer día, Isabella notó algo extraño. El castillo era frío, pero no vacío. El duque nunca bajaba a la cocina, pero siempre preguntaba quién había preparado la comida. Y aunque nadie se lo decía, él lo sabía, era ella. Alexander comía solo, en un salón enorme, pero por primera vez en años, el sabor de la comida le despertaba recuerdos. Había algo en esos platos, algo cálido, como si alguien cocinara con el alma. Una noche, sin anunciarse, el duque entró en la cocina. Isabella se giró sobresaltada. Nunca lo había visto de cerca. Alto, elegante, con ojos cansados que escondían tormentas. ¿Tú preparaste la sopa?, preguntó él, con voz grave. Sí, mi señor, respondió ella, bajando la mirada. Alexander notó entonces su vientre. Redondo. Evidente. El silencio se volvió pesado. ¿De quién es el hijo?, preguntó sin dureza, pero sin rodeos. Isabella tragó saliva. De un hombre que prometió volver, y nunca lo hizo. Alexander no dijo nada. Se dio la vuelta y se marchó. Pero esa noche no pudo dormir. Desde ese día, comenzó a bajar más seguido a la cocina. Hablaban poco, pero algo crecía entre ellos. Isabella no le preguntaba por su pasado, y él no la juzgaba por el suyo. Era un pacto silencioso. Una tarde, mientras Isabella cocinaba, el dolor la dobló. Gritó. El parto se adelantaba. El castillo entero entró en caos. Alexander fue el primero en llegar. Sin pensar en títulos ni reputación, la tomó en brazos y ordenó llamar a la partera. Se quedó a su lado toda la noche, sosteniendo su mano mientras Isabella luchaba entre lágrimas y gritos. Cuando el bebé lloró por primera vez, Alexander también lloró, en silencio. «Es un niño», dijo la partera. Isabella, agotada, miró al duque con miedo. «Mi señor, yo me iré en cuanto pueda. No quiero problemas». Alexander negó lentamente. «No te irás». Ella lo miró, confundida. «Este niño no crecerá siendo rechazado», continuó él. «Y tú tampoco». Días después, el castillo amaneció con un rumor imposible. El duque había reconocido públicamente al niño como suyo. La nobleza estalló. Los consejeros protestaron. Las familias poderosas amenazaron con romper alianzas. «¿Está loco?», le gritaron. Una cocinera. Y embarazada de otro. Alexander se levantó de su silla con una autoridad que nadie había visto antes. «Ella me devolvió la vida cuando yo ya estaba muerto por dentro. Eso es más noble que cualquier apellido». Isabella escuchó todo desde el pasillo, llorando. Esa noche, Alexander fue a verla. «No lo hice por obligación», le dijo. «Lo hice porque te amo, y porque amo a ese niño como si fuera mío desde el primer latido que escuché». Isabella temblaba. «Yo también lo amo», susurró. «Pero no creí que alguien como usted pudiera amar a alguien como yo». Alexander tomó su rostro con cuidado. «El amor no pregunta de dónde vienes. Solo pregunta si estás dispuesto a quedarte». Meses después, el castillo celebró una boda sencilla pero sincera. No hubo oro excesivo ni falsas sonrisas. Solo verdad. La cocinera despreciada se convirtió en duquesa. El duque frío se convirtió en padre y esposo. Y el niño, nacido del dolor, creció rodeado de amor. Dicen que desde entonces, el castillo de Valenbrook nunca volvió a ser frío. Porque fue construido, al fin, con el calor de dos corazones rotos que se sanaron juntos. Corazón roto, flecha negra hacia la derecha, corazón. La boda no silenció los rumores, los multiplicó. Aunque Isabella ahora llevaba el título de duquesa, muchos nobles la miraban como si siguiera siendo solo una cocinera con un pasado incómodo. Sonreían frente a ella, pero cuchicheaban a sus espaldas. El castillo de Valenbrook estaba lleno de pasillos largos y de palabras venenosas. Alexander lo sabía. Por eso jamás la dejaba sola en eventos importantes. Su mano siempre buscaba la de ella, firme, protectora, como si con ese simple gesto le dijera al mundo entero: «Ella es mía». Pero Isabella sentía el peso. Cada reverencia falsa,
cada comentario disfrazado de cortesía, cada mirada dirigida a su hijo, le recordaban que no todos aceptaban esa felicidad. El niño, al que llamaron Lucas, crecía fuerte. Tenía los ojos de Isabella, pero la expresión seria de Alexander. El duque lo observaba durante horas, como si temiera que el mundo se lo arrebatara. Una noche, mientras sostenía al niño en brazos, Alexander habló en voz baja. «No permitiré que nadie le haga daño, ni a ti». Isabella lo miró con ternura y con miedo. «El mundo de la nobleza no olvida, Alexander», susurró. «Yo lo siento, algo se está moviendo contra nosotros». No estaba equivocada. Desde la capital llegaron cartas selladas con el escudo real. Convocatorias, advertencias veladas, solicitudes de audiencia que no podían rechazarse. El matrimonio del duque se había convertido en un asunto político. «Quieren probarme», dijo Alexander, arrugando una carta. «Ver si pueden obligarme a abandonar lo que amo». Isabella apretó el pañuelo entre sus dedos. «Si mi presencia pone en peligro el ducado». Alexander se volvió hacia ella con brusquedad. «Ni lo pienses». Pero esa misma noche, alguien intentó entrar en las habitaciones privadas. Los guardias lo detuvieron a tiempo. Era un sirviente nuevo, sobornado. No habló. Nunca lo hizo. A la mañana siguiente apareció muerto en una celda. El castillo volvió a llenarse de miedo. Alexander reforzó la seguridad, pero la amenaza ya no era invisible. Tenía nombre, poder y paciencia. Isabella comenzó a tener pesadillas. Soñaba que le quitaban a su hijo, que la acusaban, que la separaban de Alexander mientras él gritaba su nombre sin poder alcanzarla. Una madrugada, despertó empapada en sudor. Alexander estaba despierto. «¿También lo sientes?», preguntó ella, con voz rota. Él asintió. «Viene una tormenta». Días después, llegó al castillo el Consejo de Sangre Noble, una reunión extraordinaria que solo se convocaba cuando un ducado estaba en peligro de perder legitimidad. Los hombres entraron con sonrisas educadas y ojos fríos. «Duque Alexander», dijo el portavoz, «estamos aquí para garantizar la estabilidad del reino». «¿Y desde cuándo mi familia representa una amenaza?», respondió él. El hombre miró a Isabella, y luego al niño. «Desde que las tradiciones fueron ignoradas». El silencio fue insoportable. «Exigimos pruebas», continuó. «Del linaje. Del heredero. De la duquesa». Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alexander se levantó lentamente. «No permitiré que toquen a mi esposa ni a mi hijo». «Entonces», dijo otro consejero, «deberá elegir». La palabra quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Esa noche, Alexander caminó solo por el jardín. Recordó su vida antes de Isabella, el vacío, la guerra, la soledad. Todo lo que había sido, no valía nada comparado con lo que ahora tenía. Isabella lo encontró allí, bajo la luz de la luna. «No me lo digas», dijo ella antes de que él hablara. «Puedo ver la decisión en tus ojos». Alexander la tomó del rostro. «Prefiero perderlo todo, antes que perderte a ti». Ella negó con lágrimas. «Yo no puedo permitir que destruyan tu legado». «Mi legado eres tú», respondió. «Y ese niño». Se abrazaron, sabiendo que el amor, a veces, no basta para detener al mundo. Al amanecer, llegó otra carta. Esta vez, con un ultimátum. Isabella la leyó en silencio. Sus manos temblaban. «¿Qué dice?», preguntó Alexander. Ella levantó la vista, pálida. «Que mañana, vendrán por él». Alexander apretó los puños. «Entonces mañana, el reino sabrá hasta dónde está dispuesto a llegar un hombre cuando intentan arrebatarle su familia». Y en las sombras del castillo, alguien más sonreía. Porque la verdadera prueba aún no había comenzado. El amanecer llegó cubierto de niebla, como si el castillo mismo intentara esconderse del destino que se aproximaba. Isabella no había dormido. Permaneció sentada junto a la cuna de Lucas, observando cómo respiraba, memorizando cada gesto, cada sonido, como si el tiempo pudiera romperse en cualquier momento. Alexander entró en la habitación sin hacer ruido. Llevaba la espada al cinto, algo que no hacía desde hacía años dentro del castillo. «Los guardias están listos», dijo. «Nadie entrará sin pasar por mí». Isabella levantó la mirada. «No quiero sangre», susurró. «No delante de nuestro hijo». Alexander se arrodilló frente a ella. «Haré lo imposible para evitarla, pero no retrocederé». Antes de que pudiera responder, el cuerno de aviso resonó desde la muralla. Grave. Lento. Definitivo. Habían llegado. Desde la torre más alta se veían los estandartes del Consejo ondeando junto a los del reino. No era una visita diplomática. Era una demostración de poder.
El líder del consejo avanzó por el patio con paso seguro, acompañado por soldados y escribanos. Su mirada se detuvo en Isabella apenas la vio aparecer junto a Alexander. No hubo saludo. Solo evaluación. Duque, dijo. Venimos a ejecutar una orden. Alexander no se movió. En mi tierra, las órdenes se anuncian, no se imponen. El hombre sonrió con frialdad. Entonces anunciaré esto: el heredero será llevado a la capital para verificar su legitimidad. La duquesa quedará bajo custodia, por su propia protección. Isabella sintió que el mundo se inclinaba. No, dijo, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Alexander dio un paso adelante. No tocarán a mi familia. Los soldados tensaron las manos sobre sus armas. El aire se volvió irrespirable. Duque, intervino otro consejero, su resistencia solo confirmará nuestras sospechas. En ese instante, un grito rompió el orden. Una mujer avanzó entre la multitud. Vestía de luto noble. Su rostro estaba marcado por los años y por el dolor. Alexander palideció. ¿Tía Eleanor? Isabella miró a la recién llegada con desconcierto. He guardado silencio demasiado tiempo, dijo la mujer. Y hoy, ese silencio termina. El consejo se removió incómodo. Lady Eleanor, este no es su asunto. Lo es, respondió ella. Porque yo estuve allí, la noche en que nació Alexander. El murmullo estalló. Alexander se volvió hacia ella. ¿Qué estás diciendo? Lady Eleanor clavó los ojos en Isabella, no con desprecio, sino con una tristeza profunda. Este consejo habla de linajes puros, continuó, pero ignora cuántas mentiras sostienen su poder. Alexander, tú también fuiste un niño cuestionado. Y yo protegí ese secreto. El líder del consejo dio un paso atrás. Esto es inadmisible. Lo inadmisible, replicó ella, es amenazar a un niño para conservar privilegios. Isabella sintió que algo se quebraba. No entendía del todo, pero sabía que esa revelación cambiaba las reglas. Alexander respiraba con dificultad. ¿Por qué ahora? Porque esta vez, dijo Eleanor, no está solo. El consejo ordenó retirada temporal, pero dejó una advertencia clara: volverían. Con pruebas. Con jueces. Con consecuencias. Cuando el patio quedó vacío, Isabella se desplomó contra Alexander. Esto no ha terminado, dijo él, abrazándola. Apenas comienza. Esa noche, Lady Eleanor habló con ellos a solas. Hay documentos, explicó. Antiguos. Guardados en la capital. Si salen a la luz, no solo protegerán a Lucas, también destruirán al consejo. Isabella negó lentamente. Eso nos pondrá en la mira de todos. Ya lo están, respondió la mujer. La diferencia es si estarán indefensos o preparados. Alexander caminó de un lado a otro. ¿Quién más sabe esto? Más personas de las que imaginas, dijo Eleanor. Algunas te apoyarán. Otras querrán verte caer. Isabella tomó la mano de su esposo. Entonces no huiremos, dijo con firmeza inesperada. Lucharemos con la verdad. Alexander la miró como si la viera por primera vez. Te prometí protegerte, pero eres tú quien me da fuerza. En lo alto del castillo, un mensajero partió en secreto hacia la capital. Y en una sala oscura, lejos de Bolingbroke, alguien recibió la noticia con una sonrisa lenta. Así que el duque eligió resistir, murmuró. Perfecto. Porque cuando el amor desafía al poder, el poder siempre responde. Y esta historia aún estaba lejos de su momento más peligroso. La noche cayó sobre Bolingbroke con una quietud engañosa. Las antorchas ardían en los pasillos, pero el castillo no dormía. Cada sombra parecía escuchar, cada muro guardar secretos. Isabella caminaba lentamente por la galería, con Lucas en brazos. El niño estaba inquieto, como si percibiera el miedo que flotaba en el aire. Ella apoyó la frente contra la piedra fría de una ventana y respiró hondo. Todo va a estar bien, susurró, más para sí misma que para él. Detrás de ella, Alexander observaba en silencio. Nunca había sentido tanto temor, ni siquiera en el campo de batalla. Allí, el enemigo era visible. Aquí, no. He tomado una decisión, dijo finalmente. Isabella se giró. ¿Cuál? Al amanecer, partiré hacia la capital. El corazón de Isabella dio un vuelco. ¿Solo? Con una pequeña escolta. Si voy con un ejército, confirmo sus sospechas. Si no voy, vendrán por la fuerza. Ella negó con rapidez. Es una trampa. Lo sé, respondió él. Pero es una trampa que debo pisar. Isabella apretó al niño contra su pecho. ¿Y nosotros? Alexander se acercó y besó la frente de Lucas. Ustedes se quedarán aquí.
El castillo es más seguro conmigo lejos, por ahora. No, dijo ella con voz temblorosa pero firme. No volveré a esconderme mientras tú enfrentas esto solo. Alexander la miró con una mezcla de orgullo y dolor. Si algo me ocurre. No hables así. Si algo me ocurre, repitió, debes prometerme que protegerás la verdad. Cueste lo que cueste. Isabella sostuvo su mirada. Te lo prometo. Antes del amanecer, una figura se deslizó por los pasillos inferiores. Nadie notó su presencia, excepto una criada anciana que llevaba demasiados años viendo lo que otros ignoraban. Ten cuidado, murmuró la mujer cuando pasó junto a Isabella. El enemigo no siempre lleva espada. Isabella sintió un escalofrío. Cuando Alexander partió, el castillo quedó envuelto en un silencio espeso. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Llegaban cartas contradictorias, rumores, amenazas disfrazadas de cortesía. Una tarde, Isabella fue convocada a la sala menor. Allí la esperaba Lady Eleanor y un hombre que Isabella no conocía. Este es Marcus, dijo Eleanor. Fue escribano del consejo. Isabella se tensó de inmediato. Repitió Marcus. Ahora soy un hombre que quiere redención. Sacó un pequeño cofre de madera. Dentro hay copias de registros prohibidos. Nacimientos ocultos. Herencias alteradas. Isabella sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué ayudarnos? Marcus bajó la mirada. Porque yo ayudé a destruir a otras familias y no permitiré que destruyan a esta. Antes de que Isabella pudiera responder, un grito resonó desde el patio. El caos estalló. Una de las salas exteriores ardía. Los guardias corrían. El humo llenaba los pasillos. Isabella apretó el cofre contra su pecho y corrió hacia la habitación de Lucas. Pero la cuna estaba vacía. No, susurró, sintiendo que el mundo se rompía. Un papel yacía sobre el colchón. El consejo cumple su palabra. Isabella gritó con una fuerza que no sabía que tenía. El castillo entero se estremeció. Cierren las puertas. Ordenó. Nadie sale. Lady Eleanor apareció a su lado, pálida. Esto es guerra, dijo. Y han cruzado una línea que no se puede desandar. Isabella no lloró. Algo dentro de ella cambió. No saben lo que han hecho, dijo con una calma aterradora. Ese niño no es solo un heredero, es la verdad que intentan enterrar. En ese mismo instante, en la capital, Alexander era rodeado por sonrisas falsas y copas levantadas. Brindemos, dijo uno de los consejeros. Por la paz. Alexander levantó su copa y sintió un frío recorrerle la espalda. Algo estaba mal. Muy mal. Y mientras el fuego consumía una parte de Valenbrook, dos fuerzas opuestas avanzaban sin saber que el próximo movimiento lo cambiaría todo. El castillo de Valenbrook ya no era un hogar, era una fortaleza herida. El ala incendiada seguía humeando cuando Isabella reunió a los capitanes de la guardia. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una determinación nueva, desconocida incluso para ella. No cerraron solo una cuna, dijo con voz firme. Declararon guerra. Los hombres intercambiaron miradas. Algunos dudaban. Otros asentían con rabia contenida. Quiero cada camino vigilado, continuó. Cada carruaje detenido. Si alguien sale de estas tierras con un niño, lo sabremos. Lady Eleanor se acercó a ella cuando la sala quedó casi vacía. Te estás convirtiendo en algo que el consejo no esperaba. Isabella apretó el cofre de documentos contra su pecho. Me estoy convirtiendo en madre. En la capital, Alexander sentía que el aire se volvía espeso. La música seguía sonando en el gran salón, pero las sonrisas eran máscaras mal ajustadas. Levantó la copa, pero no bebió. Un joven guardia de su escolta se acercó, pálido. Mi señor, un mensajero intentó alcanzarnos. Lo interceptaron antes de entrar. Alexander frunció el ceño. ¿Quién? Hombres del consejo. El pulso de Alexander se aceleró. Dejó la copa y salió del salón sin pedir permiso. En un pasillo lateral, encontró al mensajero, muerto. No había sangre. Solo una pequeña marca en el cuello. Veneno, murmuró. Cobardes. Un recuerdo lo golpeó como una cuchilla. Isabella, sosteniendo a Lucas, prometiéndole que no se esconderían más. El mundo se redujo a una sola verdad. Han ido demasiado lejos. De regreso en Valenbrook, Isabella entró en la habitación vacía de Lucas. El silencio era insoportable. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la cuna y cerró los ojos solo un segundo. Pero no lloró. Se levantó. Marcus, llamó. ¿Reconoces este sello? El hombre examinó la nota dejada en la cuna. Sí, dijo con voz tensa. No es del consejo,
Es de una facción más antigua. Lady Eleanor palideció. Los custodios del linaje. El nombre cayó como una sentencia. Pensé que eran un mito, susurró Isabella. Eso querían, respondió Eleanor. Ellos no negocian. No juzgan. Eliminan lo que consideran una amenaza. Isabella sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Entonces Lucas está vivo? ¿Por ahora? Sí, asintió Eleanor. Lo usarán. Esa misma noche, Isabella tomó otra decisión. Mandó sellar una carta con el emblema del ducado y otro símbolo más antiguo que solo unos pocos reconocerían. ¿A quién se la envías?, preguntó Marcus. A alguien que le debe la vida a Alexander, respondió. Y que odia el consejo más que nadie. En la capital, Alexander irrumpió en una reunión privada sin ser anunciado. Los consejeros se quedaron en silencio al verlo. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, sin rodeos. El líder del consejo alzó una ceja. Duque, controle su tono. Alexander desenvainó la espada y la clavó en la mesa de roble. No habrá tono. Solo verdad. Un consejero más joven se levantó nervioso. Esto no estaba en el acuerdo. Alexander lo miró fijamente. Entonces aún hay esperanza para ti. Habla. El hombre tragó saliva. No fue el consejo, al menos, no oficialmente. Perdimos el control. Un murmullo recorrió la sala. Alexander retiró la espada lentamente. Si mi hijo sufre, dijo con voz baja y peligrosa, este reino arderá más que Valenbrook. Esa noche, Isabella soñó que corría por un bosque oscuro. Escuchaba el llanto de Lucas, pero cada vez que se acercaba, el sonido cambiaba de dirección. Despertó sobresaltada, y encontró una figura en su habitación. No grites, dijo una voz femenina. Si estoy aquí, es porque aún hay tiempo. La mujer se adelantó a la luz. Joven, armada, con una cicatriz en el rostro. Me llamo Serena, dijo. Y sé dónde está tu hijo. Isabella se puso de pie lentamente. Si mientes, no lo hago, interrumpió Serena. Pero recuperarlo significará traicionar a personas muy poderosas. Isabella no dudó. Ya lo hicieron ellos primero. Serena sonrió levemente. Entonces prepárate, duquesa. Porque lo que viene, no se parece a nada que hayas vivido. Y mientras dos madres luchaban en silencio por el mismo niño, una por poder, la otra por amor, el destino del ducado pendía de un hilo cada vez más delgado. La noche avanzaba. Y con ella, el momento de elegir bandos. La lluvia comenzó a caer con violencia, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Isabella se cubrió con una capa oscura mientras seguía a Serena por los pasadizos subterráneos del castillo. Muy pocos sabían de su existencia. Alexander los había mandado construir años atrás, cuando aún creía que solo los enemigos externos eran peligrosos. Lucas no está lejos, susurró Serena. Pero no será fácil. Nada que valga la pena lo es, respondió Isabella, sin detenerse. Avanzaban con pasos medidos. Cada sonido se amplificaba. Cada gota de agua parecía un latido. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Isabella de pronto. Serena dudó. Porque yo también perdí a un hijo, dijo finalmente. Y porque el consejo no merece decidir quién es digno de vivir. Las palabras quedaron suspendidas entre ambas como un juramento silencioso. Mientras tanto, en la capital, Alexander caminaba por un corredor estrecho escoltado por dos guardias que ya no confiaban en él. Sonreía por fuera. Por dentro, calculaba. Al llegar a una puerta cerrada, uno de los guardias se adelantó. El consejo espera. No, corrigió Alexander. El consejo se esconde. Empujó la puerta antes de que pudieran detenerlo. Dentro, solo había 3 hombres, y un cuarto sentado en la sombra. Duque, dijo la figura oculta. Ha pasado mucho tiempo. Alexander entrecerró los ojos. Demasiado como para fingir que no sé quién eres. El hombre salió a la luz. Sigues teniendo buena memoria, sonrió. Y ahora, algo que nos pertenece. Mi hijo no te pertenece, escupió Alexander. Todo lo que amenaza el equilibrio, nos pertenece, respondió el hombre con calma. Tu familia es una chispa peligrosa. Alexander avanzó un paso. Entonces arderán con ella. De vuelta en Valenbrook, Isabella y Serena llegaron a una cámara subterránea donde ardían antorchas recientes. Aquí, susurró Serena. Escucha. Isabella contuvo el aliento. Un llanto. Débil, pero inconfundible. Lucas, murmuró, sintiendo que las piernas le fallaban. Antes de que pudiera avanzar, Serena la detuvo. Hay guardias. Y alguien más. Desde las sombras emergió una mujer elegantemente vestida. Su mirada era dura. Calculadora.
La madre por fin llega, dijo. Temía que no fueras tan valiente. Isabella dio un paso adelante. Devuélveme a mi hijo. La mujer sonrió lentamente. No puedes protegerlo. Nosotros sí. ¿Protección? Isabella rió con amargura. Lo arrancasteis de su cuna. Para salvarlo de un destino peor. Serena tensó su arma. ¿Mientes? ¿De verdad? Replicó la mujer. ¿Crees que crecerá en paz siendo el símbolo de una rebelión? Isabella sintió la tentación de dudar, pero el llanto volvió a sonar. No, dijo con firmeza. Crecerá amado. Y eso es algo que ustedes jamás entenderán. La mujer chasqueó los dedos. Las sombras se movieron. El caos estalló. En la capital, Alexander sintió que algo se rompía dentro de él. No podía explicar cómo, pero lo sabía. Isabella estaba en peligro. Si no me dices dónde está mi hijo, dijo con voz baja, no saldré de esta sala solo. El hombre de la sombra inclinó la cabeza. Siempre tan dramático, duque. Pero dime, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar? Alexander no dudó. Todo. En los túneles, Isabella logró llegar hasta la cuna improvisada. Tomó a Lucas en brazos justo cuando una explosión sacudió la cámara. El humo llenó el aire. Gritos. Metal chocando contra piedra. ¡Corre!, gritó Serena. Isabella corrió. El peso de su hijo no la frenó, la impulsó. Pero al doblar el pasillo, se encontró con una figura conocida. Lady Eleanor. No hay tiempo, dijo. Vienen refuerzos. ¿De qué lado estás?, preguntó Isabella, jadeando. Eleanor la miró a los ojos. Del futuro. Y cerró una puerta de hierro detrás de ellas. En ese instante, a cientos de kilómetros, Alexander tomó una decisión que cambiaría el curso del reino. Firmó un documento antiguo, uno que liberaba verdades enterradas desde generaciones. Si caigo, dijo, no caeré solo. Y mientras madre y padre luchaban desde dos frentes distintos, una sola verdad se imponía con fuerza imparable. El amor había dejado de esconderse. Y cuando el amor sale a la luz, el poder tiembla. La puerta de hierro se cerró con un estruendo que resonó por los túneles como un último desafío. Isabella apretó a Lucas contra su pecho mientras Lady Eleanor las guiaba por un pasadizo estrecho, casi olvidado por el tiempo. Este camino nos sacará fuera del castillo, dijo Eleanor. Pero después, nada volverá a ser igual. Isabella respiraba con dificultad, pero no se detuvo. Nada ya lo es, respondió. Detrás de ellas, los gritos y pasos se alejaban. La noche las recibió con un viento frío cuando salieron por una abertura oculta en el bosque. Por primera vez desde el secuestro, Isabella sintió que Lucas estaba a salvo. Pero la guerra no había terminado. En la capital, Alexander dejó el documento sellado sobre la mesa del consejo. Los hombres lo miraban con horror. Con esto, dijo, el reino sabrá la verdad, linajes falsificados, herederos robados, madres silenciadas. Los custodios no protegían al reino, lo controlaban desde la sombra. Eso destruirá todo, susurró uno de los consejeros. Alexander lo miró sin piedad. Eso lo salvará. En ese instante, las puertas del salón se abrieron de golpe. Soldados reales entraron con estandartes del rey. El poder había cambiado de manos. Por orden de su majestad, anunció el capitán, el consejo queda disuelto. Los custodios serán juzgados. Por primera vez, Alexander no sintió rabia. Sintió alivio. Días después, en Valenbrook, Isabella caminaba por el jardín con Lucas dormido en brazos cuando vio una figura familiar acercarse entre los árboles. Alexander. Por un segundo, ninguno se movió. Luego, Isabella corrió. No hubo palabras al principio. Solo un abrazo largo, roto, desesperado. Alexander besó la frente de Lucas, temblando. Pensé que los había perdido, susurró. Nunca, respondió Isabella. Nos encontramos porque luchamos. El reino cambió lentamente. No sin dolor, no sin resistencia, pero con verdad. Las antiguas estructuras cayeron. Los nombres perdieron peso. Las personas lo ganaron. Isabella ya no era la cocinera embarazada. Alexander ya no era el duque frío y temido. Eran una familia. Meses después, el castillo celebró una ceremonia distinta a todas las anteriores. No fue una coronación ni una boda. Fue un juramento público. Alexander se arrodilló frente a su pueblo, con Lucas en brazos. Este niño no heredará solo un título, dijo. Heredará un reino que aprendió a no avergonzarse del amor. Isabella, de pie a su lado, lloró sin esconderse. Porque entendió algo que el mundo tardó siglos en aprender. Que el amor no nace perfecto. No llega limpio. No pide permiso. Pero cuando es verdadero,
Es más fuerte que el miedo, más fuerte que el poder, y más eterno que cualquier corona. Y así, el duque misterioso y la cocinera despreciada no fueron recordados por el escándalo, sino por haber cambiado un reino, simplemente amándose sin miedo.